Hola, soy Uli de Franja Morada y ahora vamos a ver el segundo texto de la unidad 3 que habla sobre la sensopercepción. Bien, el texto empieza con una introducción de lo que es el sistema nervioso y cómo básicamente va marcando la vida de lo que son los seres humanos, los animales, etc. Va a decir que este sistema es el encargado de recibir estímulos, traducirlos en señales nerviosas y después producir respuesta en base a estos estímulos. Va a decir que nuestro sistema está organizado también por órganos sensoriales, que son los que van a captar los estímulos, como son el oído, la vista, el tacto, etc. Que todos estos son los encargados, de recibir todo lo que viene del ambiente para que nuestra mente lo pueda procesar y podamos, percibir todos estos estímulos. Va a decir que esto tuvo bastantes rasgos históricos, que va a haber mucha gente que hizo experimentos y estudios acerca de lo que es la percepción, y que va a comenzar con lo que es Comte, que básicamente Comte definió lo que era esto de empezar a definir lo que era la conducta humana en base a los estímulos y las respuestas. Después va a aparecer Locke, que va a decir que cuando nacen los bebés son como una hoja en blanco, que están totalmente vacíos, que no saben nada, y que todo esto lo van a aprender mediante la experiencia. O sea que todo el conocimiento, él aseguraba que todo el conocimiento llegaba a través de lo que era el plano de la experiencia. Bien, después dice que todo esto dio un puntapié inicial para lo que es el estudio de los procesos mentales a través de esto de lo que era la percepción. Va a decir que un proceso sensorial tiene tres características comunes, que son un estímulo físico, una señal neuronal que es o un mensaje neuronal que es traducido a través del sistema nervioso y una respuesta a este estímulo mediante lo que es un sistema sensorimotriz. Bien. Después dice que a partir de esto se van a crear dos campos, que son la psicofísica y la psicofisiología experimental, que básicamente lo que van a hacer son estudios o experimentos para intentar, ampliar este campo y definir que el sistema nervioso, que es un sistema que solo extrae información que le sirve y luego va a desechar el resto. Es decir, que yo voy a recibir un estímulo y no voy a procesar toda la información del estímulo, sino la que me hace falta. Bien. Después van a empezar a explicar lo que son esto de las construcciones mentales, que van a decir que nosotros percibimos muchas cosas, pero interpretamos solo pocas. Podemos percibir olores, pero en realidad estamos detectando cambios en el aire, cambios en la temperatura y en la presión, pero nosotros, sin embargo, percibimos los olores. Ahí es donde se marca la diferencia clave entre lo que es sentir y lo que es percibir. Sentir es simplemente captar un estímulo y percibir es, procesar toda esa imagen mental en nuestro cerebro. Es cuando plantea esto de que en realidad los colores, los sabores y los olores no existen en el mundo real, sino que existen en nuestra mente. Bien, después va a aparecer Kant, que lo que va a decir Kant es que nosotros, no nacemos en blanco, no somos algo que nace sin conocer nada, sino que los bebés desde que nacen tienen algo que se llama preconocimiento. Este preconocimiento, lo que nos va diciendo es que en este caso el bebé va a analizar toda su experiencia y lo va a reconocer como la sensación, lo va a percibir y lo va a comparar con una experiencia previa. Es decir, que las personas, que todo lo que nosotros percibimos lo vamos a comparar con algo que ya hayamos vivido antes. Es ahora cuando habla de los dos tipos de procesamiento, uno que va desde arriba hacia abajo, que dice que yo voy a ponerle este marcador nunca lo vi en mi vida, entonces lo voy a mirar y cuando lo perciba, como yo nunca lo vi en mi vida, es como un conocimiento nuevo que se va a generar en mi mente. En cambio, un proceso más que nada descendente, de arriba hacia abajo, es que yo voy a mirar este marcador amarillo y lo voy a comparar, con otra cosa que yo haya visto antes. Es decir, son dos tipos de procesamientos. Uno, en el que se produce de forma pura, que no se compara con la experiencia previa, y otro que es, el que se compara con lo que yo haya percibido antes o haya visto antes. En la vida real no se da mucho esto de percibir de forma pura, porque todo lo que nosotros vemos y percibimos en nuestra mente se va a comparar con algo que hayamos visto antes. Bien, después habla de los primeros estudios a nivel de lo que es la psicofísica, que va a decir que Fechner era un matemático y un psicólogo físico que lo que va a intentar es establecer leyes matemáticas que intenten vincular el mundo mental del mundo físico. Se va a aliar con otro científico que se llama Weber, y lo que ellos van a intentar lograr es, una ley matemática que pueda vincular esto de que son las sensaciones
del mundo físico con el mundo mental. Él va a hacer un experimento en que va a poner, digamos, dos pesos, en este caso, este puede pesar 100 gramos y este 102, y lo que va a hacer es que yo lo voy a sostener en cada mano y, digamos, la mínima diferencia para que yo note que hay un estímulo diferente en cada mano es el que le va a dar, digamos, la herramienta. Él puso a una persona que sostenga algo que pesaba 100 gramos y en la otra mano algo que pesaba 102. Entonces, intentó redoblar la apuesta, puso 200 gramos acá y 202 acá, pero ¿qué pasa? Se dio cuenta que la persona no se dio cuenta de que eran diferentes los estímulos. Entonces lo subió 2 gramos y ahí la persona sí se dio cuenta. Entonces él logró, digamos, identificar que mientras más es el peso de referencia que tiene la persona, mayor es el peso que necesita para diferenciar que en la mano tiene dos pesos distintos. Después se dio cuenta que dividiendo todos estos pesos de equivalencias, siempre el resultado era 50. Es decir, que él intentó establecer la primera ley matemática del mundo de la psicología, que decía que para un estímulo ser detectado tiene que ser percibido por una persona, digamos, más del 50% de las veces. Es decir, que si yo me pongo estos dos marcadores y me doy cuenta que hay una diferencia, es entonces porque estoy percibiendo un estímulo. Pero ¿qué pasa? Si me lo hacen 6 veces y yo 4 de las 6 veces lo puedo captar, es decir que he superado el 50%, por ende esta ley es válida. Después dice que hay unos principios organizativos donde nombra una escuela de la psicología que es la Gestalt, que básicamente lo que intenta explicar la Gestalt es que nosotros tenemos imágenes prediseñadas en nuestro cerebro desde que nacemos. Lo que esto nos va a ayudar es que cuando nosotros, digamos, percibimos, todo esto lo vamos a comparar con una experiencia previa que nosotros tengamos. La Gestalt creía fuertemente que todo, digamos, que todo era a través de la experiencia. Después dice que algunos principios de la percepción son la ley de similitud, que nosotros podemos agrupar figuras que son similares, por ejemplo, tener muchos cuadrados y agruparlos. La ley de proximidad, que tratamos de agrupar figuras que están próximas. Y la ley de continuidad, que es que nosotros podemos percibir mejor los trazos continuos que los discontinuos, y en caso de que estemos mirando un trazo discontinuo, digamos que nuestra mente lo va a unificar para que podamos ver, digamos, un trazo continuo. Bien, después habla de algo que son las figuras ambiguas, que por ejemplo una cara que está formada totalmente por triángulos, yo no voy a percibir muchos triángulos, sino que voy a ver una cara. Habla después de la constancia perceptual y el movimiento en la percepción, que básicamente dice que si yo estoy viendo este marcador y lo estoy viendo, digamos, de una cierta forma, yo me voy a mover y digamos que va a seguir siendo en mi mente de la misma forma, no va a cambiar por más que yo lo esté viendo distinto. Plantea el ejemplo de la ventana, que yo una ventana la veo rectangular, si me voy moviendo un poco va cambiando la forma, pero no quiere decir que la ventana haya dejado de ser rectangular, sino que yo la estoy mirando de otra forma, pero la sigo percibiendo rectangular. Es decir, que mi percepción en mi mente no cambia y siempre es constante. Después habla del movimiento, de que si yo estoy mirando por la ventana a un auto que está afuera y soy yo el que me estoy moviendo, es decir, yo me voy a dar cuenta que el auto está quieto y soy yo el que me está moviendo. En cambio, si el auto se está moviendo y yo lo estoy mirando por la ventana, yo voy a ser capaz de darme cuenta que soy yo el que está quieto y el auto el que se está moviendo. Por último, dice que Gibson planteó un experimento que dice que la percepción se forma o se logra de manera activa, es decir, que yo no es que voy a estar quietito en un mundo súper ideal donde me van a caer los estímulos que yo voy a interpretar, sino que el ser humano va a ir a buscar los estímulos, digamos, a lo que es el mundo natural. Él planteó un experimento en el que puso una cortina, una bandeja, él estaba del otro lado, entonces hacía que las personas pasen la mano por debajo de la cortina y toquen, digamos, determinadas formas. Les puso un cuadrado, una estrella, cosas, digamos, diferentes cuestiones, y la persona intentaba, mediante el tacto, interpretar, digamos, todo lo que era este estímulo que estaba recibiendo. Y se logró que siempre que el estímulo, digamos, fue presentado y la persona lo pudo tocar, la persona pudo adivinar o pudo decir ante qué forma estaba siendo expuesta. Entonces Gibson plantea que el ser humano no es que está quieto en el mundo, sino que va a ir a buscar los estímulos por todos lados y va a ir ganando, digamos, todo lo que es la experiencia y la experiencia perceptual.